En esta ocasión les voy a enseñar en este video 3 pruebas a la batería de cualquier auto para saber si está en buenas condiciones o ya no sirve y tienen que cambiarla. Van a utilizar un multímetro y el cable rojo lo conectan en la entrada que dice voltios, ohmios y miliamperios, y el cable negro lo conectan en la entrada que dice COM. Enseguida giran la perilla en la medición de 20 voltios de corriente directa y en la primera prueba van a conectar la punta negra del multímetro en la terminal negativa de la batería y la punta roja del multímetro la conectan en la terminal positiva de la batería. Y vean en la pantalla del multímetro cómo aparece una medición de voltaje de 12.58 voltios. ¿Qué quiere decir? Que esta batería está en buenas condiciones porque está cargada al 100%. Si en la batería de ustedes les aparece una medición de voltaje de menos de 12.1 voltios, entonces primero revisen que no haya fuga de corriente en alguna luz de su auto, como por ejemplo la luz de la cajuela, que puede estar drenando la energía de la batería y la está descargando. Y si no es eso, entonces su batería ya no retiene la carga porque una placa ya está dañada, y en ocasiones se puede reparar con una limpieza de placas, o ya deben cambiar la batería por una nueva porque ya cumplió su vida útil, que es entre 3 años y 5 años. En la segunda prueba dejan el multímetro en la medición de 20 voltios de corriente directa y nuevamente conectan la punta negra del multímetro en la terminal negativa de la batería y la punta roja del multímetro la conectan en la terminal positiva de la batería y proceden a arrancar su auto. Y al arrancar el auto, en la pantalla del multímetro se vio una caída de voltaje que bajó hasta 8.56 voltios, y eso significa que esta batería ya no retiene la carga y ya está dañada, porque al arrancar el auto el voltaje no debe bajar a menos de 9 voltios, y en ocasiones se puede reparar la batería con una limpieza de placas o ya tienen que cambiarla por una nueva. Y también en la pantalla del multímetro vemos que el voltaje subió a más de 14 voltios, que significa que el alternador de este auto sí está funcionando correctamente, porque está cargando la batería en el rango entre 13.5 voltios y 15 voltios. Si al arrancar su auto les aparece en la pantalla del multímetro una caída de voltaje arriba de 9 voltios, entonces significa que su batería está en buenas condiciones. En la tercera prueba nuevamente van a utilizar el multímetro y ahora conectan el cable rojo en la entrada que dice 10 amperes y el cable negro lo conectan en la entrada que dice COM. Enseguida giran la perilla en la medición de 10 amperes y esperan 30 minutos si utilizaron su auto, y cierran todas las puertas para que no se desprograme el cuerpo de aceleración. Ya que pasaron los 30 minutos, enseguida desconectan la terminal negativa de la batería y ahora conectan la punta negra del multímetro a la terminal negativa y se fijan que no se suelte de la terminal, y la punta roja del multímetro la conectan al poste negativo de la batería. Utilizan unas pinzas de presión para que no se suelte
y vean en la pantalla del multímetro cómo aparece una medición de 0.13 amperes y sube a 0.16 amperes, y eso significa que no hay fuga de corriente en este auto porque el consumo de amperaje está abajo de 0.20 amperes, que es el consumo normal del sistema eléctrico del auto, como por ejemplo la computadora, el GPS o la alarma. Si a ustedes les aparece una medición arriba de 0.20 amperes, entonces sí hay fuga de corriente que está drenando la energía de la batería y por lo tanto la está descargando, y tienen que revisar si alguna luz se queda encendida al estar apagado el auto, y ese video se los dejo en los comentarios. Si ese no es el problema, entonces su batería ya no retiene la carga porque están sucias o dañadas las placas, y en ocasiones se pueden reparar, y ese video se los dejo en los comentarios, o ya tienen que cambiar la batería por una nueva porque ya cumplió su vida útil, que es entre 3 años y 5 años. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.